Maureen O'Hara expone el lado oscuro de Hollywood. Nacida Maureen Fitzsimons el 17 de agosto de 1920 en Ranelagh, un suburbio de Dublín. Maureen O'Hara estaba destinada a ser el centro de atención. Criada en el seno de una cálida y artística familia irlandesa, se formó en el prestigioso Abbey Theatre, donde dominó el arte dramático, la voz y la elocución. Su pelo rojo fuego, sus luminosos ojos verdes y su tez de porcelana se convertirían más tarde en iconos de la era Technicolor de Hollywood. Su consagración llegó cuando el legendario actor Charles Laughton la descubrió y la eligió para el papel de Jamaica Inn, 1939, dirigida por Alfred Hitchcock. Esa interpretación lanzó su carrera en Hollywood, seguida rápidamente por su inolvidable papel de Esmeralda en El jorobado de Notre Dame, 1939. A partir de ahí, su ascenso fue meteórico. A diferencia de muchas actrices de su época, O'Hara desafió el estereotipo de la protagonista pasiva. Interpretó a mujeres inteligentes, independientes y enérgicas en películas como Qué verde era mi valle, 1941, El cisne negro, 1942, y Sinbad el marino, 1947. Su fuerza, tanto dentro como fuera de la pantalla, le valió la reputación de ser una de las estrellas más respetadas y resistentes de Hollywood. Pero el verdadero valor de Maureen O'Hara iba más allá de sus papeles. Detrás del glamour, se enfrentó y más tarde reveló las inquietantes corrientes subterráneas del Hollywood primitivo. Sin miedo a hablar, O'Hara descorrió el telón de algunos de los comportamientos más inquietantes de la industria, sacando a la luz las acciones depredadoras de hombres poderosos que actuaban sin control entre bastidores. Sus revelaciones, adelantadas décadas a su tiempo, contrastaban con la imagen pulida que Hollywood se esforzaba en mantener. En un mundo de silencio, Maureen O'Hara se atrevió a decir la verdad. Quizás sus colaboraciones más queridas y duraderas fueron con John Ford, uno de los directores más respetados de Hollywood, y John Wayne, el legendario actor con el que compartió una profunda amistad y una dinámica química en la pantalla. Juntos rodaron varias películas clásicas, entre ellas Río Grande, 1950, El hombre tranquilo, 1952, y McClintock, 1963, El hombre tranquilo. En particular, suele considerarse su mejor trabajo juntos, en el que se pone de manifiesto el fogoso espíritu y la profundidad emocional de O'Hara en el papel de Mary-Kate Danaher, una orgullosa irlandesa cuyos enfrentamientos y posterior romance con el personaje de Wayne se convirtieron en oro cinematográfico. Su feroz interpretación, llena de pasión, desafío y vulnerabilidad, contribuyó a elevar la película a la categoría de leyenda y sigue siendo muy apreciada por los aficionados. Al margen de su carrera cinematográfica, O'Hara era conocida por su integridad y su negativa a ajustarse a las expectativas de Hollywood. Fue famosa por enfrentarse al sistema de estudios, insistiendo en un trato justo y en el derecho a elegir papeles que se ajustaran a sus valores. No tuvo miedo de rechazar guiones que consideraba degradantes o formulistas, ganándose una reputación de fuerza y convicción. También se resistió a las presiones para alterar su aspecto o comprometer sus principios, declarando con orgullo: era la única actriz principal de Hollywood que podía hablar con acento irlandés y no tenía que cambiarlo. Con el paso de las décadas, Maureen O'Hara siguió actuando en algunos papeles de cine y televisión, al tiempo que dedicaba tiempo a su familia y a sus negocios, incluida la gestión de una aerolínea con su tercer marido, Charles Blair, célebre aviador y piloto comercial de la Segunda Guerra Mundial. La tragedia se cebó con Blair, que falleció en un accidente de aviación en 1978. Pero O'Hara se mantuvo activa y resiliente, y más tarde escribió su autobiografía, "'Tis Herself", que ofrecía una visión sincera de su extraordinaria vida y carrera. En 2014, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas honró a Maureen O'Hara con un Oscar honorífico, en reconocimiento a toda una vida de logros y contribuciones al arte del cine. En la ceremonia, su espíritu indomable y su gracia perdurable cautivaron al público una vez más,
demostrando que seguía siendo una fuerza formidable incluso en sus últimos años. En 1939, Maureen O'Hara contrajo su primer matrimonio a la tierna edad de 19 años, cuando se casó con el productor de cine y ayudante de dirección inglés George H. Brown. Ambos se conocieron durante la producción de Jamaica Inn, de Alfred Hitchcock, donde parecía que saltaban chispas tanto entre bastidores como en el plató. En aquella época, O'Hara estaba aún en los inicios de su carrera como actriz, y su juventud, combinada con la naturaleza vertiginosa de la relación, hizo del matrimonio un paso audaz y secreto. La pareja mantuvo su unión en gran medida oculta a la opinión pública, quizá debido a las presiones de la industria cinematográfica y a sus diferentes trayectorias profesionales. Sin embargo, pronto se hizo evidente que el matrimonio era impulsivo e inadecuado a largo plazo. La unión se enfrentó a tensiones que ninguno de los dos pudo superar, y el matrimonio se anuló formalmente solo 2 años después, en 1941. Esta temprana experiencia matrimonial dejaría una huella duradera en O'Hara, que aún intentaba encontrar su equilibrio profesional y personal. Ese mismo año, O'Hara contrajo un segundo matrimonio, esta vez con el director de cine estadounidense William Houston Price. Su relación creció durante sus colaboraciones profesionales. Price trabajó en varias de sus películas, entre ellas Dance, Girl, Dance. Lo que comenzó como una prometedora unión, pronto se deterioró debido a graves problemas personales, en particular el alcoholismo crónico de Price. A pesar de las tensiones, la pareja tuvo una hija, Bronwyn Bridget Price, el 30 de junio de 1944. Convertirse en madre fue un hito feliz para O'Hara, que apreciaba su papel de madre y estaba decidida a dar a su hija una educación estable y afectuosa. Sin embargo, los problemas persistentes en el matrimonio siguieron aumentando. Los problemas de alcoholismo de Price crearon tensión emocional e inestabilidad en el hogar, y O'Hara, una mujer fuerte y ferozmente independiente, optó finalmente por poner fin al matrimonio en 1951, tras una década de penurias. Aunque el divorcio fue doloroso, marcó un punto de inflexión en su vida y consolidó su determinación de compaginar su exigente carrera cinematográfica con sus responsabilidades como madre soltera. En los años siguientes a su segundo divorcio, O'Hara se vio envuelta en una apasionada y duradera relación romántica con el político y acaudalado banquero mexicano Enrique Parra. Su relación, que duró de 1953 a 1967, fue muy significativa en la vida de O'Hara. Ofreció tanto emoción como complejidad emocional. Parra, una figura carismática e influyente en la sociedad mexicana, introdujo a O'Hara en un nuevo mundo cultural y en una vida a caballo entre el glamour y la diplomacia. Su vínculo era fuerte y, aunque nunca se casaron, la relación duró casi 15 años, un testimonio de su afecto mutuo y de la estabilidad que Parra proporcionó en una época tumultuosa de la vida personal de O'Hara. A pesar de su profunda conexión, las diferencias culturales y quizá la presión de la vida pública pueden haber influido en su separación. Aún así, la relación dejó una profunda huella en O'Hara, que hablaba con cariño de Parra incluso después de que su tiempo juntos hubiera terminado. No fue hasta 1968, a la edad de 48 años, cuando Maureen O'Hara encontró lo que muchos consideran su amor verdadero y duradero. Se casó con Charles F. Blair Jr., distinguido aviador cuya notable carrera incluye el servicio como general de brigada de las Fuerzas Aéreas de EE-U, pionero de la aviación comercial transatlántica y piloto jefe de Pan American World Airways. Blair fue también el fundador de Antilles Airboats, un servicio de hidroaviones que operaba en el Caribe. O'Hara quedó profundamente impresionado por su intelecto, su valentía y su inquebrantable sentido de la aventura. Su matrimonio fue una relación de compañerismo y admiración mutua, y Blair la animó a alejarse de los focos y abrazar una vida más tranquila y privada. A los pocos años de casarse, O'Hara tomó la decisión de retirarse de la actuación, optando en su lugar por apoyar el negocio de aviación de su marido y disfrutar de un merecido respiro del exigente ritmo de Hollywood. La pareja se instaló en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, donde vivieron una vida serena y plena.
Sin embargo, su tiempo juntos se truncó trágicamente. En 1978, tras solo una década de matrimonio, Charles Blair murió en un catastrófico accidente aéreo mientras pilotaba uno de sus hidroaviones. La pérdida devastó a O'Hara, que se vio obligada a lidiar no solo con la repentina muerte de su querido marido, sino también con graves problemas de salud. Ese mismo año se le diagnosticó un cáncer de útero, un acontecimiento aterrador que le cambió la vida. Con la resistencia y determinación que la caracterizaban dentro y fuera de la pantalla, O'Hara se sometió a una operación poco después del diagnóstico. Afortunadamente, la operación fue un éxito y se recuperó por completo. Aunque los años que siguieron a la muerte de Blair estuvieron marcados por el dolor y la reflexión, O'Hara demostró una inmensa fortaleza y siguió viviendo con dignidad, gracia y un amor imperecedero por las personas que habían forjado su vida. Maureen O'Hara, la actriz irlandesa de pelo de fuego, famosa por su fuerza de voluntad y su radiante presencia en la pantalla, no fue solo una leyenda de la gran pantalla. También fue una de las primeras estrellas femeninas en denunciar las oscuras y explotadoras corrientes del sistema de estudios de Hollywood. En una época en la que se esperaba que las actrices fueran complacientes y silenciosas, O'Hara se negó desafiantemente a seguir el juego al comportamiento depredador que se había convertido en algo casi institucionalizado en la industria cinematográfica. Su carácter franco, su implacable integridad y su negativa a someterse a las exigencias de los hombres poderosos del negocio la hicieron temida y respetada a la vez. Y sus sinceras revelaciones sobre los canallas de Hollywood se considerarían más tarde precursoras de los movimientos modernos que exigen responsabilidades. A lo largo de las décadas de 1940 y 1950, O'Hara trabajó con algunos de los nombres más importantes de la industria, desde directores como John Ford hasta coprotagonistas como John Wayne y Tyrone Power. Pero tras el brillo y la aclamación, aguantó en silencio y luchó contra el acoso sexual y el comportamiento poco ético de poderosos ejecutivos y productores. Más tarde reveló en entrevistas que su carrera se había visto obstaculizada por su negativa a ceder a lo que entonces se consideraba la tácita cultura del casting de Hollywood. Me insultaron, me humillaron y me pusieron en la lista negra porque no me dejé acariciar por los jefes de los estudios y los productores, declaró sin rodeos en una entrevista de 1957. Era una época en la que tales declaraciones eran casi impensables, cuando la prensa y los jefes de los estudios se apresuraban a silenciar o desacreditar a cualquier actriz que se atreviera a desafiar su autoridad. En entrevistas y memorias posteriores, no se privó de denunciar comportamientos inapropiados, incluso de algunas de las figuras más veneradas del cine, entre ellos, el célebre y controvertido director John Ford, un hombre fundamental en su carrera y profundamente complejo en su relación con ella. John Ford fue sin duda uno de los más grandes cineastas de la historia de Hollywood. Con un asombroso número de películas aclamadas en su haber, como Las uvas de la ira, La diligencia y The Searchers, Ford contribuyó a definir el género del oeste y a dar forma a la edad de oro del cine estadounidense. Sin embargo, tras la fachada de genio se escondía un hombre profundamente perturbado, a menudo maltratador, que luchaba contra sus demonios personales y proyectaba gran parte de esa agitación sobre los que le rodeaban, especialmente sus actores, y pocos recibieron la peor parte de su caos emocional como Maureen O'Hara. O'Hara y Ford trabajaron juntos en varias películas. La más famosa, El hombre tranquilo, 1952. Una obra maestra del cine que sigue siendo muy apreciada hoy en día. Aunque la película mostraba la encantadora química entre O'Hara y el coprotagonista John Wayne y retrataba una visión romántica de Irlanda, la dinámica entre bastidores entre O'Hara y Ford era cualquier cosa menos idílica. En años posteriores, O'Hara reveló que Ford no era solo un director exigente y volátil. Podía ser emocionalmente manipulador, cruel y a veces incluso abusivo en su trato con ella. Describió incidentes en los que Ford la reprendía públicamente en el plató, aparentemente sin motivo. Podía ser despectivo, controlador y celoso, rasgos que se hicieron más pronunciados a medida que evolucionaba su relación laboral. Según O'Hara, Ford albergaba una obsesión no correspondida por ella,
que nunca admitió abiertamente, pero que a menudo se manifestaba como agresividad y desdén. Creía que el profundo afecto que Ford sentía por ella, unido a su estricta educación católica y a su incapacidad para soportar el rechazo, crearon un cóctel emocional volátil. En lugar de enfrentarse honestamente a sus sentimientos, Ford arremetió contra él, utilizando su poder como director para manipular e intimidar. En un relato especialmente chocante, O'Hara contó cómo Ford la abofeteó en la cara durante el rodaje de una película, supuestamente como método de dirección. Aunque este tipo de comportamiento podría haberse tolerado o incluso normalizado en el sistema de estudios de los años 40 y 50, O'Hara lo consideró intolerable y así lo manifestó. En lugar de echarse atrás, se mantuvo firme, negándose a acobardarse o a ser humillada. Más tarde señaló que fue esa misma resolución intrépida la que la convirtió en blanco de la ira de Ford, pero también probablemente la razón por la que él la respetaba, aunque fuera a regañadientes. La voluntad de Maureen O'Hara de denunciar las tendencias abusivas de Ford, especialmente en una época en la que la industria cinematográfica estaba dominada por hombres poderosos y jerarquías rígidas, es un testimonio de su fortaleza y claridad moral. No intentó anular el legado de Ford ni negar su talento. En su lugar, ofreció un retrato matizado de un hombre que se debatía entre la brillantez y la autodestrucción. Para O'Hara, Ford era una figura atormentada, capaz de una visión extraordinaria y una crueldad devastadora. Un hombre que dirigía con el corazón y castigaba con sus inseguridades. O'Hara detalló cómo su negativa a cooperar con insinuaciones inapropiadas le costó papeles y oportunidades. Recuerda que hombres de alto rango le dijeron que nunca volvería a trabajar en la industria si no entraba en el juego. A pesar de la presión, se mantuvo firme, confiada en su talento y en su brújula moral. Sus palabras escandalizaron a algunos en la prensa, pero resonaron en muchos que admiraban su negativa a comprometerse a sí misma o a sus valores. Como mujer criada en Irlanda con fuertes valores católicos, a O'Hara le habían enseñado a valorar la dignidad personal por encima de todo, y lo llevó consigo al despiadado mundo del espectáculo. A pesar de las consecuencias, O'Hara nunca se echó atrás, siguió trabajando, a menudo en papeles que reflejaban su propia fuerza interior. Heroínas luchadoras, madres orgullosas, mujeres independientes, películas como El hombre tranquilo, Milagro en la calle 34 y Qué verde era mi valle demostraron su variedad y resistencia. Entre bastidores, exigió un trato justo y respeto, algo que pocas actrices de la época se sentían capaces de hacer. Su valentía tuvo un coste, pero aguantó y acabó prosperando, sin rendirse nunca a los actores más siniestros de Hollywood. Su valentía sentó las bases para las generaciones futuras. En retrospectiva, las primeras acusaciones de O'Hara fueron precursoras de un reconocimiento cultural más amplio que llegaría décadas más tarde, mucho antes de que surgiera el movimiento Yo también, antes de que actrices como Rose McGowan, Ashley Judd y otras dieran un paso al frente. Maureen O'Hara se atrevió a decir la verdad sobre las tóxicas entrañas de la fama. Aunque muchos en aquel momento trataron de despreciarla, la historia demostraría que su voz era de una honestidad poco frecuente en una industria que a menudo recompensaba el silencio. En sus últimos años, cuando Hollywood empezó a reflexionar sobre su propio pasado con más honestidad, O'Hara fue finalmente reconocida no solo por sus papeles icónicos, sino también por su feroz independencia y su voluntad de decir la verdad, cuando tantos otros tenían miedo. Su legado perdura no solo en las películas que hizo, sino en la integridad con la que vivió su vida y su carrera. El 24 de octubre de 2015, su muerte se produjo por causas naturales, marcando el final de una vida extraordinaria que abarcó casi un siglo. O'Hara había disfrutado de una larga y notable carrera en la industria cinematográfica, convirtiéndose en una de las actrices más queridas de su tiempo, famosa por su ardiente melena pelirroja, su llamativa belleza y sus fuertes caracteres independientes en la pantalla. Conocida por papeles en clásicos como El hombre tranquilo, Qué verde era mi valle y Milagro en la calle 34. Su fallecimiento supuso la pérdida de una estrella emblemática de la época dorada de Hollywood. Su muerte se produjo en Boise, donde O'Hara había pasado los últimos años de su vida en relativa reclusión, alejada de los focos. A pesar de su fama,
había elegido una vida más tranquila en Idaho. Pasó las últimas décadas de su vida alejada del escrutinio público, aunque su legado como pionera de las mujeres en el cine siguió resonando entre aficionados y estudiosos por igual. La última morada de O'Hara está en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia, un lugar de gran honor. Fue enterrada junto a su difunto marido, Charles Blair, ex oficial del Cuerpo de Marines de A.U. y ejecutivo de aviación. Blair, con quien O'Hara se casó en 1968, fue una figura significativa en su vida posterior. No solo fue un compañero, sino también una fuente de inmensa alegría personal para ella. Su relación fue de profundo afecto, y a ella le rompió el corazón su prematura muerte en un accidente aéreo en 1978. Al elegir ser enterrada junto a él en Arlington, O'Hara no solo honró su memoria, sino que también consolidó su lugar junto a los que habían servido a su país, un digno tributo a su propia vida